Apreciados estudiantes, saludos cordiales para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Derecho Civil Sucesiones de la carrera de Derecho del sexto curso, primera sección. Espero que todos se encuentren bien de salud. Es lo que todos deseamos. Hoy estaremos trabajando el tema número 13. En la clase anterior se realizó el análisis del tema número 12, que trata de las sucesiones intestadas. También dentro del mismo tema se analizó de la sucesión de los ascendientes. Hoy corresponde al tema número 13. De la sucesión de los cónyuges. Dentro de este tema tenemos tres contenidos interesantísimos que estaremos abordando en el día de la fecha a través de este material. El primer contenido, formas de participación del cónyuge supérstite en los bienes propios. Habíamos mencionado también que la Ley 1/92 en su artículo 31 establece todo lo concerniente a bienes propios y en el artículo 32 de los bienes gananciales. Es importante que echen una lectura para poder aprender con mayor facilidad este contenido. Segundo contenido, Ley 45/91 del divorcio. Y el tercer contenido, del derecho hereditario en la unión de hecho. Ley número 01/92 de la reforma parcial. En la clase anterior, uno de los compañeros había preguntado justamente el derecho que tiene una concubina o un concubino, y a eso se denomina unión de hecho. Entonces, son temas que en el día de la fecha estaremos abordando a través de este material. Para dar inicio al análisis de este artículo 2586, que trata de la sucesión de los cónyuges, es importante recordar que los esposos no son parientes entre sí, son cónyuges. El matrimonio crea entre los esposos un conjunto patrimonial integrado por los bienes propios de cada uno de ellos, que aporta a la comunidad, y los gananciales generados durante la vida marital. Cabe recordar entonces que existen dos tipos de bienes: los bienes gananciales y los bienes propios. Respecto a bienes propios y bienes gananciales, ya habíamos mencionado que lo encontramos en el artículo 31 y 32 de la Ley número 1/92. Entonces, para que podamos ahondar estos temas, es importante que ustedes recurran a estos materiales para mayor comprensión. Bien, según el artículo que vamos a analizar, expresa que el derecho hereditario del cónyuge supérstite sobre los bienes propios del causante será, en el inciso A, igual al que corresponda a cada uno de los hijos del autor que concurran con él. Recordamos otra vez, estamos tratando de los bienes propios del causante, no de los bienes gananciales, porque en la clase anterior había una pequeña confusión. Es importante que manejemos bien
los bienes propios y bienes gananciales. Entonces, nosotros estamos hablando ahora de la participación del cónyuge dentro de los bienes propios del causante, no de los bienes gananciales, porque eso sabemos que el 50% le corresponde al cónyuge supérstite. El inciso B, la tercera parte de la herencia, si concurren con él los padres del causante, y la mitad si solo quedare uno de ellos. Bien, entonces en este inciso habla de que le corresponderá la tercera parte. ¿Cómo ocurre esto? Con los padres del causante, del que falleció, entonces entra a participar en los bienes propios sus padres, su papá, su mamá. Pero si ya fallece uno de ellos, entonces la mitad, 50% le corresponde al ascendiente vivo y 50% al cónyuge o a la cónyuge. Esto en el caso de que no existiere descendientes. En el inciso C trata de que le corresponde la mitad si fallecidos los dos suegros concurrieren otros ascendientes. Es decir, ya falleció el papá, ya falleció la mamá del causante. Ahí puede, si no tiene descendiente, entonces participan los abuelos. Pero en este caso solamente la mitad le corresponde a los abuelos y el 50% al cónyuge. Y en el caso de que ya no existieran hijos, nietos, abuelos o padre, madre o abuelos, abuela, entonces le corresponde la totalidad de la herencia al cónyuge supérstite. Es lo que menciona, haciendo el análisis, este artículo de nuestro código. En el artículo 2586 analizamos las formas en que el cónyuge supérstite participa en la vocación hereditaria, o es decir, en la distribución de la herencia. En el artículo 2587 vamos a hacer lo contrario. ¿En qué caso el cónyuge no tiene derecho a la vocación? Es importante recordar que no siempre el cónyuge sobreviviente o supérstite hereda a su consorte fallecido. Para este caso, la ley contempla varios casos en que carece de vocación hereditaria. Sabemos que cuando hablamos de vocación hereditaria es el derecho que tiene a la herencia. A eso nos referimos. Bien, la sucesión entre esposos no tendrá lugar y aparecen 3 incisos. Una lectura rápida, posterior a eso el análisis. Inciso A. Cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrar el matrimonio muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes, salvo que el matrimonio se hubiere celebrado para regularizar una unión de hecho, haya o no hijos. Inciso B. Si se hallaren separados por sentencia judicial respecto del que hubiere dado causa para ello. Y el inciso C. Si lo estuvieren por mutuo consentimiento o de hecho sin voluntad de unirse. Esto es lo que establece nuestra legislación en su artículo 2587.
Haciendo un análisis del artículo mencionado, este requiere tres condiciones para la exclusión del cónyuge sobreviviente en la herencia del esposo fallecido, o puede ser de la esposa. Primera condición, que el causante se hallaba enfermo a la fecha del matrimonio. Ya estaba enfermo. Segunda condición, que muriese de la misma enfermedad que padecía en el matrimonio. Y la tercera condición, que el fallecimiento ocurra dentro de los 30 días del matrimonio. Estos son condicionamientos que establece el artículo 2587 en su inciso A. Deben entonces concurrir cualquiera de estos tres condicionamientos. Pero, ¿qué dice al final? En el caso de que sea unión de hecho, en ese caso, si es para regularizar la situación, entonces no pierde la vocación hereditaria. No se pierde el derecho a la herencia si el matrimonio se hubiere celebrado para regularizar una unión de hecho, haya o no hijos. Esto es lo que expresa. Con relación al inciso B, el segundo caso de exclusión del subpértite en la herencia, vemos que no trae problema, ¿verdad? Porque existe una sentencia judicial. Entonces, basta presentar en la sucesión del causante testimonio de la sentencia dictada por el juez en el respectivo juicio. Si en ella consta que la separación se produjo por culpa del consorte extinto, el sobreviviente tiene derecho a la herencia. Esto menciono otra vez. Y el inciso C, si lo estuvieren por mutuo consentimiento o de hecho sin voluntad de unirse. Esta cláusula consta de dos partes. Si los esposos estuvieren separados por mutuo consentimiento. Segunda cláusula, si lo estuvieren de hecho sin voluntad de unirse. Entendemos que el primer apartado se refiere a la separación de los esposos por mutuo consentimiento con intervención judicial. Y esto contempla el artículo 167 del Código Civil. Entonces, es importante recurrir también a este artículo para poder realizar un análisis más exhaustivo. Ahora estaremos realizando un esbozo referente a la ley número 45/91, que establece el divorcio vincular del matrimonio. Para ello, traigo dos artículos para poder analizar, porque nuestro contenido se refiere a la participación del cónyuge subpértite que establece esta legislación. En el artículo primero, esta ley establece el divorcio que disuelve el vínculo matrimonial y habilita a los cónyuges divorciados a contraer nuevas nupcias. No hay divorcio sin sentencia judicial que así lo decrete. Dos cuestiones muy importantes aquí. Que en nuestro país se admite el divorcio, así el divorcio vincular, también llamado de mutuo acuerdo. Cuando los dos se ponen de acuerdo, se puede realizar el divorcio. Bien. El divorcio, ¿qué hace? Según el artículo 19,
El divorcio disuelve de pleno derecho la comunidad conyugal y extingue la vocación hereditaria recíproca de los divorciados. En el artículo que estuvimos analizando recientemente, trae dentro de ese articulado que el supérstite que no tiene causa en el divorcio sí tiene vocación hereditaria. En cambio, aquí nuestra legislación es muy clara. El texto de la ley no admite duda. El divorcio extingue la vocación hereditaria recíproca de los divorciados. No se toma en consideración la culpa o inocencia de los esposos. En cualquiera de los casos de divorcio vincular, los cónyuges carecen de vocación hereditaria recíproca. Cabe recordar esto. El último contenido ya del tema número 13, del derecho hereditario en la unión de hecho. Ley número 1/92 de la reforma parcial. Aquí estaremos analizando la situación de la unión de hecho. Para eso traigo aquí 4 artículos para que podamos analizar juntos, debatir y poder llegar a la asimilación del mismo. Porque como ya mencioné, estamos tratando de la forma de la participación del cónyuge. Se trata de unión de hecho. En el artículo 91 expresa lo siguiente: si la unión termina por muerte de uno de los concubinos, siempre que ella tuviera cuanto menos 4 años de duración, el sobreviviente recibirá la mitad de los gananciales y la otra mitad se distribuirá entre los hijos del fallecido, si lo hubiere. Si el causante tuviere bienes propios, el concubino supérstite concurrirá con los hijos en igualdad de condiciones de estos. El derecho de representación del concubino supérstite solo se extiende a sus descendientes en primer grado. Aquí, muy parecido, tratándose de un matrimonio. La primera condición es que debe tener 4 años para que sea considerada ya como un matrimonio o esta unión de hecho. Entonces el concubino o la concubina participa, o sea, el 50% de los bienes gananciales le corresponde, y así como en el otro caso también entra a participar en los bienes propios del causante como uno más. Solo que el derecho de representación, aquí hay una diferencia. Solamente el primer grado puede representar. El artículo 92. Si el fallecido no tuviere hijos, pero dejare ascendientes, el concubino sobreviviente concurrirá con ellos en la mitad de los gananciales por partes iguales. También aquí aparece una diferencia. En el matrimonio, el cónyuge supérstite participaba o le correspondía la tercera parte si es que los suegros estaban vivos. Pero aquí la mitad nomás. Esa es la diferencia. Es importante marcar estos. El artículo 93. Si el causante no tuviere descendientes ni ascendientes, el concubino supérstite recibirá todos los bienes del mismo, excluyendo por tanto a los colaterales. El mismo caso que cónyuge supérstite en la comunidad marital. Y el último, ya el artículo 94, el supérstite en las uniones de hecho que tuvieran cuanto menos 4 años de duración, gozará de los mismos derechos a las jubilaciones, pensiones e indemnizaciones
que correspondan al cónyuge. Entonces, uno de los requisitos es que esa unión de hecho cumpla 4 años para que tenga prácticamente el mismo derecho que una sociedad marital. Bien, apreciados estudiantes, de esta manera estamos terminando este nuevo contenido, tema número 13 de nuestro programa de estudio. Falta menos de la mitad ya de los contenidos, porque nuestro programa de estudio tiene 20 temas. Ahora analizamos tema número 13. Es decir, que estamos yendo bastante bien en el desarrollo de los contenidos. Y si ustedes tuvieran algunas dudas, algunas consultas, pueden recurrir a mí o al titular de cátedra, al doctor Arsenio Argüello. Ha sido todo por hoy y nos veremos oportunamente en otra sesión de Derecho y Sucesiones a través de esta herramienta digital.